Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde cada palabra y cada historia se convierte en una lección profunda para el alma. Si eres un amante de los clásicos literarios, aquellos que nos desafían, que nos invitan a pensar y a reflexionar sobre la vida, el corazón humano y sus dilemas más oscuros, has llegado al sitio indicado. Hoy comenzamos una travesía literaria única, una obra de uno de los gigantes de la literatura mundial, León Tolstói. En este nuevo capítulo de nuestro canal, vamos a explorar El Diablo, un relato lleno de tensión, deseo, lucha interna y, sobre todo, una profunda reflexión sobre la moralidad humana. A través de sus páginas, Tolstói nos presenta un protagonista atrapado entre la luz de sus valores y la sombra de sus deseos, un hombre en el que todos podemos vernos reflejados en algún momento de nuestras vidas. Si alguna vez has sentido esa batalla interna entre lo que sabes que es correcto y lo que tu corazón, en silencio, te pide, este relato tocará fibras profundas. La historia que a continuación recorreremos no solo es un análisis de la tentación, sino una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionar cómo nuestras decisiones afectan no solo nuestra vida, sino también nuestra alma. Antes de comenzar este viaje, quiero invitarte a que te suscribas a Audio Mentores, a que le des like a este contenido y actives la campanita para no perderte ninguno de los próximos capítulos. Cada historia que compartimos aquí tiene el poder de transformarnos, de dejarnos una lección duradera, y no querrás perderte ninguna de las reflexiones que están por venir. En Audio Mentores, nuestro objetivo es acompañarte en tu crecimiento personal y literario, ofreciéndote relatos que te inviten a mirar el mundo con una nueva perspectiva. A lo largo de 15 capítulos, nos adentraremos en la historia de un hombre que, como todos nosotros, se enfrenta a sus propios demonios. A través de su lucha con la tentación, el arrepentimiento y la culpa, Tolstói no solo nos cuenta una historia, sino que nos desafía a mirarnos en el espejo de nuestras propias decisiones. Cada capítulo del Diablo será un paso más en este viaje de autoconocimiento, de enfrentamiento con lo más oscuro de la naturaleza humana, pero también de comprensión y, quizás, redención. Así que acomódate, relájate y prepárate para un viaje literario que no solo te cautivará, sino que también te llevará a un lugar de profunda reflexión sobre la vida, la moralidad y el poder de nuestras decisiones. Capítulo 1. La tentación comienza. El relato de El Diablo de León Tolstói comienza en un escenario aparentemente tranquilo, donde el protagonista se encuentra en una vida aparentemente plena, pero algo en su interior comienza a alterarse. Tolstói nos presenta a un hombre que vive con la certeza de que sigue un camino recto, guiado por principios morales que le dictan su comportamiento. Este hombre está casado, tiene una familia y una posición respetable en la sociedad. Su vida, en apariencia, se rige por la estabilidad y la ética. Sin embargo, la apariencia de orden esconde una inquietud profunda, un vacío en su interior que empieza a crecer. Tolstói inicia el relato con una visión de la vida del protagonista que no deja entrever inmediatamente la verdadera lucha interna que está por comenzar. El hombre, al principio, se siente satisfecho con su existencia cotidiana, pero algo en su alma empieza a desmoronarse. A lo largo de sus reflexiones, Tolstói plantea que, incluso en la vida más equilibrada, pueden surgir momentos de duda y desconcierto, cuando se pone en cuestión lo que antes parecía inmutable. Es aquí cuando aparece, casi de manera casual, el personaje femenino que, aunque no tiene un papel definido al inicio, se convierte en la clave de todo lo que sucederá. El encuentro con la mujer es descrito de una manera sutil, como una presencia casi etérea. No se menciona de manera inmediata una atracción física directa o un acercamiento evidente, sino que lo que se nos presenta es un simple contacto visual, una conversación fugaz, o en el mejor de los casos, una breve interacción. A pesar de que este encuentro no tiene la apariencia de una seducción activa, el efecto en el protagonista es inmediato. El deseo comienza a nacer, de una manera que él mismo no puede controlar ni entender completamente. El hombre, hasta este momento, ha sido capaz de manejar sus pasiones y mantener una vida de rectitud, pero algo en su mente empieza a desbordarse con la simple presencia de esta mujer. La percepción de lo correcto y lo incorrecto empieza a difuminarse. Como Tolstói lo describe. Él sentía en su alma la vibración de esa atracción irresistible, sin poder deshacerse de ella, aunque al principio intentaba convencer a sí mismo de que no era nada, de que no era más que una reacción pasajera, un impulso sin fundamento. Este primer paso hacia la tentación no es físico, sino mental. El protagonista se ve a sí mismo entrando en una lucha interna que nunca antes había tenido que enfrentar de forma tan directa. El deseo comienza a asomarse, a pesar de sus esfuerzos por rechazarlo,
y se convierte en un peso en su mente. Su racionalidad y moralidad, hasta ahora los pilares de su vida, comienzan a tambalear ante la fuerza de la atracción que siente por esta mujer. Él mismo se cuestiona si es correcto sentir lo que está sintiendo, y esa pregunta se instala en su cabeza, haciéndolo sentirse culpable incluso antes de actuar. A medida que el hombre se ve atrapado en esta nueva emoción, sus pensamientos lo devoran. Cada vez que la presencia de la mujer aparece en su mente, la tentación se hace más fuerte. Él trata de racionalizar su situación, justificándose a sí mismo por la naturaleza de su atracción. En su interior, se convence de que este deseo no es tan grave, que es algo que puede controlar. Sin embargo, a medida que la mujer se convierte en un objeto recurrente de sus pensamientos, la lucha interna se intensifica. Tolstói describe cómo las primeras fases de la tentación son, en muchos casos, las más difíciles de resistir, pues son aquellas en las que aún podemos racionalizar nuestras acciones, pero ya se ha comenzado a ceder. Y aunque él sabía que esta atracción era equivocada, sentía un placer extraño, incluso culpable, al pensar en ella. Algo en su interior comenzaba a justificarse, como si esta atracción fuera natural, como si fuera parte de su naturaleza humana. En este punto, Tolstói no solo está describiendo una simple tentación física o el deseo hacia una mujer, sino que está tocando el tema de la moralidad personal. ¿Dónde radica la línea entre lo aceptable y lo inaceptable? ¿Qué pasa cuando el deseo, algo tan profundamente humano, entra en conflicto con lo que se ha aprendido a considerar moralmente correcto? El protagonista se encuentra atrapado en esta dicotomía, que se hace más compleja a medida que sus pensamientos se desarrollan. Al principio, intenta racionalizar su atracción como algo natural, como un impulso humano que no puede evitar. Sin embargo, a medida que sus pensamientos se enredan más, se empieza a dar cuenta de que este impulso va más allá de lo que podría considerarse una simple reacción emocional. La culpa comienza a tomar un papel prominente en su vida, pero no la culpa que proviene de una acción concreta, sino la culpa por pensar y sentir lo que está sintiendo. Tolstói describe esta fase de la siguiente manera. La culpa no era producto de la acción, sino del pensamiento. Y eso era lo que lo atormentaba aún más. El simple hecho de haberlo pensado lo hacía sentir atrapado, como si su alma estuviera siendo juzgada por un tribunal que ya había emitido su veredicto. En este momento, el protagonista comienza a darse cuenta de que su vida, que antes parecía perfectamente ordenada, ahora está siendo puesta a prueba. La tentación no se le presenta como una fuerza externa o como una figura maligna, sino como algo que crece lentamente dentro de su propia alma. Es en este punto donde Tolstói hace una reflexión filosófica profunda sobre la naturaleza del deseo humano y la moralidad. A través de los pensamientos del protagonista, se plantea la pregunta: ¿hasta qué punto nuestras emociones y deseos son nuestra responsabilidad? ¿Qué pasa cuando esos deseos no corresponden a lo que la sociedad o nuestra moralidad nos dictan? Este primer capítulo se convierte, así, en una introducción a una lucha interna mucho mayor. Tolstói no necesita mostrar un acto físico concreto para que el lector se dé cuenta de que algo mucho más profundo está en juego: el conflicto eterno entre el deseo y la ética, entre lo que queremos hacer y lo que sabemos que es correcto. La tentación comienza, pero aún no ha alcanzado su punto culminante. Es una semilla que se siembra en la mente del protagonista, pero sabemos que pronto comenzará a crecer de manera inevitable. Capítulo 2. La confusión y la larga espera. En el segundo capítulo de El Diablo, la lucha interna del protagonista comienza a intensificarse. A medida que avanza la historia, vemos cómo los pensamientos de deseo continúan acechando la mente del hombre, quien, a pesar de sus esfuerzos por resistir, no logra deshacerse de ellos. Su situación, que inicialmente parecía ser solo un ligero desequilibrio emocional, se convierte rápidamente en una verdadera batalla de voluntad y conciencia. Este capítulo muestra cómo el hombre, atrapado entre su moralidad y su naturaleza humana, se debate en un conflicto de culpa y anhelo, una lucha que parece imposible de resolver sin consecuencias. El protagonista comienza a observar más detenidamente a la mujer que ha despertado en él estos sentimientos conflictivos. Sus pensamientos se van tornando más obsesivos, casi como si la mera presencia de la mujer en su mente fuera lo único capaz de apaciguar esa ansiedad que ha ido tomando control de él. Tolstói describe cómo, cada vez que el hombre intenta centrarse en otras cosas, como su trabajo o su familia, su mente regresa una y otra vez a la imagen de la mujer, con una intensidad creciente. En este punto, el protagonista comienza a sentirse incapaz de escapar de la atracción que siente.
El pensamiento sobre ella no solo se apodera de sus días, sino que se introduce también en sus sueños. Tolstói escribe: era como si, por alguna razón, todo en su vida lo condujera de nuevo a ella. En su mente no había espacio para otra cosa. Sus pensamientos eran como hilos invisibles que lo ataban sin descanso a la imagen de la mujer, un susurro que no dejaba de repetirse. Este crecimiento constante de la obsesión se refleja en las interacciones del hombre con su entorno. Comienza a sentir que las personas a su alrededor no pueden entender la tormenta interna que está viviendo. Su familia, su trabajo, todo lo que antes le parecía de importancia secundaria, se vuelve ahora irrelevante en comparación con la fuerza de su deseo. En su mente, esta atracción por la mujer se convierte en algo tan abrumador que empieza a cuestionar su propia moralidad y principios. La línea entre el bien y el mal se va desdibujando, y Tolstói ilustra este cambio de manera meticulosa. No podía entender por qué sus pensamientos lo arrastraban hacia un abismo que, aunque se presentaba como un deseo legítimo, parecía estar marcado con la sombra de la culpa. Pensó en la mujer, no con el deseo superficial de la carne, sino con una necesidad obsesiva, como si fuera una respuesta inevitable a algo que él mismo había desencadenado. Es en este punto de la historia cuando Tolstói introduce un tema central: la diferencia entre el deseo físico y el deseo emocional o psicológico. El protagonista no es un hombre que simplemente busca satisfacción física. La tentación que lo consume tiene una carga mucho más profunda. Está relacionada con la transgresión de las reglas que él mismo se ha impuesto a lo largo de su vida. La mujer en cuestión, por lo tanto, no es solo un objeto de deseo, sino un símbolo de una transgresión que lo atrae a un mundo que le resulta desconocido y aterrador. La lucha interna se torna cada vez más intensa. A medida que el hombre reflexiona sobre sus sentimientos, se da cuenta de que no solo está luchando contra su atracción hacia la mujer, sino también contra la percepción que tiene de sí mismo. Su conflicto no es solo moral, sino también psicológico. Tolstói nos hace sentir la tensión de este dilema interno, la vergüenza y la ansiedad que le provoca el simple hecho de pensar en ella, mientras que, al mismo tiempo, la atracción se hace cada vez más fuerte. Se encuentra atrapado en su propia mente, incapaz de liberarse de los pensamientos que lo atormentan. Sentía la vergüenza más profunda, pero la vergüenza no era el castigo que él esperaba, sino el mismo deseo que lo ataba. A medida que intentaba liberarse, más y más se veía arrastrado a esa oscuridad. En este momento, Tolstói presenta un tema que será recurrente a lo largo de la obra: la confrontación entre el ideal moral del protagonista y sus deseos humanos más profundos. El protagonista quiere hacer lo correcto, pero a medida que el deseo crece dentro de él, se ve obligado a enfrentarse con la realidad de que su moralidad no es suficiente para controlarlo. La tentación no es solo un acto de la voluntad, sino también una fuerza interna y casi inevitable. El hombre comienza a experimentar lo que muchos llamarían un sentimiento de desesperación. No solo está lidiando con la tentación de la mujer, sino con una sensación más profunda de que su vida ha perdido su propósito. Cada día parece más largo y más vacío, y las interacciones cotidianas ya no le aportan satisfacción alguna. La mujer y su imagen se han convertido en el centro de su universo mental, y nada de lo que antes lo había calmado tiene valor en comparación con ese deseo que lo consume. Cada vez que intentaba encontrar consuelo en las cosas cotidianas, las personas a su alrededor, todo lo que antes amaba y valoraba, parecía desvanecerse en la niebla de su mente. Nada lo satisfacía, nada lo llenaba. La única cosa que parecía real era su deseo. Es importante señalar que, en este capítulo, Tolstói no solo está explorando los deseos del protagonista, sino también su incapacidad para aceptarlos como parte de su ser. La incomodidad del hombre con su propia naturaleza es lo que le da una dimensión psicológica tan compleja a la obra. Él no solo quiere resistir la tentación, sino que también rechaza su propia humanidad, su fragilidad y su imperfección. La mujer, que al principio era una figura distante, se convierte ahora en el símbolo de todo lo que el protagonista rechaza pero, al mismo tiempo, desea con desesperación. Este capítulo se cierra con el protagonista llegando a un punto de completa confusión. Ya no sabe si sus sentimientos son naturales o si son el producto de su mente perturbada. La lucha entre su moralidad y sus deseos alcanza su punto máximo, y Tolstói no ofrece soluciones claras. La tentación no es algo que se resuelva de inmediato. Es un proceso que se acumula, que va tomando fuerza con el tiempo, hasta que el hombre se ve irremediablemente atrapado en su propio laberinto de pensamientos y emociones. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo debía enfrentarse a esta tentación?
La respuesta no estaba en la acción, sino en su mente, y en su mente no encontraba paz. El capítulo termina con la sensación de que el hombre está al borde de un precipicio, y el lector sabe que algo inevitable está a punto de ocurrir. La historia del diablo no es solo una historia de deseo y tentación, es una reflexión profunda sobre la fragilidad humana, sobre la lucha constante entre lo que somos y lo que deseamos ser, entre la moralidad y los impulsos que forman parte de nuestra naturaleza. Capítulo 3. El encuentro decisivo. En el tercer capítulo del Diablo, León Tolstói lleva la tensión que ha ido creciendo en la mente del protagonista a un nuevo nivel, donde la realidad y los pensamientos se entrelazan de manera inevitable. El hombre, quien había estado luchando contra sus pensamientos y sentimientos, se ve arrastrado por una serie de eventos que lo empujan a un punto de no retorno. La atracción que había comenzado como una simple idea se convierte en una presencia física, y con ello, la tentación se materializa ante él de una manera que ya no puede evitar. Este capítulo marca un cambio decisivo en la narrativa, donde las decisiones y las acciones del protagonista comienzan a tener un impacto irreversible en su vida. Tolstói inicia este capítulo describiendo el estado emocional del protagonista. A lo largo de los días, el hombre ha sido incapaz de deshacerse de los pensamientos sobre la mujer. Cada vez que intenta pensar en algo más, su mente lo arrastra de nuevo hacia ella. La mujer, que antes era solo una imagen fugaz, ha pasado a ser el foco principal de su vida, y aunque sigue resistiéndose, la realidad de la situación se le presenta cada vez con más claridad. En su interior, algo está cambiando. Ya no puede vivir en esa constante lucha con su deseo sin que eso afecte su mente, su alma y, por supuesto, sus acciones. Es en este punto cuando el protagonista finalmente se enfrenta a la mujer cara a cara. Este encuentro es algo que él había estado evitando, pero que, a pesar de todo, sabía que ocurriría tarde o temprano. Tolstói lo describe con un sentido de inevitabilidad, como si el hombre estuviera caminando hacia algo que, aunque no lo desee, de alguna manera sabía que tenía que suceder. El protagonista se siente atrapado en su propio destino. La imagen de la mujer, que hasta ahora había estado contenida en su mente, cobra vida, y con ella, la tentación se convierte en algo mucho más tangible. Cuando la vio de nuevo, se sintió como si hubiera sido arrastrado hacia ella por una fuerza más allá de su control. El deseo no era solo una reacción física, sino una necesidad profunda, un vacío que solo ella podía llenar. Por un momento, se olvidó de todo lo demás, de su familia, de su moralidad, de la vida que había construido. Solo existía ella y su presencia, que lo consumía. Este primer encuentro físico es descrito por Tolstói con una sensación de contradicción. El hombre no se siente pleno ni satisfecho, sino más bien confundido y desconcertado. La mujer lo atrae, pero, al mismo tiempo, siente una profunda repulsión hacia el mismo, como si la satisfacción de su deseo fuera a destruir todo lo que había sido importante hasta ese momento. La tensión entre el deseo y la culpa se hace aún más palpable, mientras el hombre se enfrenta a una realidad que había estado evitando. El protagonista se da cuenta de que, a pesar de su resistencia, la mujer lo ha tocado de una manera que no puede deshacer. Su deseo por ella es tan fuerte que ha llegado a olvidarse de todo lo que le rodea. La racionalidad que antes lo guiaba ya no tiene poder sobre él. A medida que se enfrenta a esta tentación, la lucha interna se hace más desgarradora. Tolstói utiliza este encuentro para mostrar cómo la tentación no es solo algo que se experimenta en la mente, sino algo que se integra completamente en el cuerpo y en las emociones. El deseo no es solo una idea, se convierte en una necesidad física. Él se sentía incapaz de apartar la mirada de ella, como si su cuerpo estuviera más allá de su control. Cada palabra que ella decía lo afectaba, y cada gesto, por más insignificante que fuera, lo hundía más en esa confusión de emociones. A pesar de su voluntad, de su intento de resistir, algo dentro de él lo empujaba a dar un paso más hacia lo inevitable. El deseo, que antes era solo una fantasía mental, ahora toma forma física. El hombre siente que está cruzando una línea que no podrá deshacer, y lo sabe. La mujer, al parecer, tiene un control absoluto sobre su mente y sus emociones. Ella no necesita hacer nada explícito. Su sola presencia es suficiente para alterar su estado emocional. Tolstói presenta a la mujer casi como una figura sobrenatural, que no actúa por voluntad propia, sino que es la personificación de la tentación misma. Su poder sobre el hombre parece provenir de su capacidad para ser simplemente ella misma, sin necesidad de recurrir a estrategias o manipulaciones. El hombre intentaba racionalizar sus sentimientos,
pero era imposible. Cada vez que trataba de encontrar una excusa, una justificación para lo que estaba sintiendo, algo dentro de él le decía que no había excusa. Estaba atrapado, y no había forma de escapar. El capítulo avanza y el protagonista comienza a percatarse de que no solo está luchando contra su deseo, sino contra una parte de sí mismo que nunca antes había reconocido. El poder de la tentación no radica solo en el atractivo físico de la mujer, sino en lo que ella representa para él, la transgresión, la ruptura con las reglas que había seguido durante toda su vida. En su mente, esta mujer no solo es un deseo físico, sino un símbolo de la rebelión contra todo lo que había sido importante para él. Lo que antes había sido un simple deseo se había transformado en una necesidad desesperada. Era como si, al acercarse a ella, el hombre estuviera enfrentando su propia humanidad, sus deseos más oscuros y su incapacidad para mantenerse fiel a su moral. A lo largo de este capítulo, Tolstói nos lleva más allá del simple conflicto entre el deseo y la moral. Lo que el hombre experimenta es una lucha por su identidad. La mujer es un espejo en el que se refleja no solo su deseo, sino su miedo, su culpa y su incapacidad para mantenerse fiel a lo que alguna vez consideró su verdad. Este encuentro con la mujer no es solo un punto de no retorno, sino también una confrontación con su propia naturaleza. Tolstói hace de esta experiencia algo trascendental, como si el hombre estuviera enfrentando no solo su debilidad, sino también la lucha eterna entre lo humano y lo moral. Sabía que al tomar el primer paso hacia ella, no había vuelta atrás. Ya no se trataba de ella, de su deseo o de la mujer. Se trataba de él, de lo que había sido y de lo que estaba a punto de convertirse. El capítulo termina con un sentido de culminación. La mujer, con su simple presencia, ha logrado que el hombre cruce la línea de lo que hasta ahora había considerado su moralidad. Ya no es simplemente una cuestión de tentación, es un punto de inflexión en la vida del protagonista. Él se ha entregado, no solo al deseo, sino a una nueva identidad que le resulta ajena, pero inevitable. Tolstói termina este capítulo dejando al protagonista al borde del abismo, sabiendo que ha comenzado un camino del que no podrá volver, sin importar lo que ocurra después. Capítulo 4. La confrontación con uno mismo. El cuarto capítulo del Diablo lleva al protagonista a un punto crucial en su lucha interna, donde lo que comenzó como un simple deseo, una atracción prohibida, se convierte en una tormenta de emociones y pensamientos que lo consumen por completo. Ya no es solo una cuestión de resistir la tentación, sino de confrontar la realidad de lo que está sucediendo dentro de él. Tolstói profundiza en el desgarro emocional que experimenta el hombre mientras se enfrenta a sí mismo, a su propia naturaleza y a la inevitabilidad de sus decisiones. Al comienzo de este capítulo, el protagonista está abrumado por la experiencia del encuentro con la mujer. En su mente, no solo se repiten las imágenes de ella, sino también las dudas sobre lo que ha hecho, lo que ha permitido que ocurra. Tolstói describe el estado mental del hombre como un lugar de caos y confusión, donde todo lo que había considerado importante en su vida parece desmoronarse ante sus ojos. La presencia de la mujer en su vida lo ha alterado de tal manera que ya no es capaz de encontrar consuelo en las cosas que antes le daban paz. Ni la familia, ni el trabajo, ni las conversaciones cotidianas pueden distraerlo de la realidad de su situación. Estaba sumido en una tormenta de pensamientos que no podía calmar. La mujer, su deseo, la vida que había conocido antes. Todo se mezclaba en su mente como una neblina densa, imposible de disipar. Intentaba hablar con su esposa, pero sus palabras se desvanecían sin significado. Intentaba centrarse en el trabajo, pero nada lo satisfacía. A lo largo de este capítulo, el protagonista comienza a percatarse de que, aunque ha resistido sus deseos durante tanto tiempo, ahora se encuentra atrapado en algo mucho más grande que él mismo. Ya no es solo un conflicto entre el deseo físico y la moralidad, se ha convertido en una batalla psicológica, una lucha por su identidad y por el control de su propia mente. La mujer representa mucho más que una simple tentación, es la manifestación de su debilidad, de su incapacidad para mantenerse firme ante los impulsos humanos. Tolstói describe cómo el hombre, mientras lucha por encontrar algún tipo de paz interior, se enfrenta a sus propios miedos y deseos reprimidos. El dolor que experimenta no es solo el de la tentación, sino el de una toma de conciencia brutal sobre su propia fragilidad. La mujer, como una figura en su vida, ha desbordado las fronteras de su pensamiento y ahora se ha instalado de manera permanente en su conciencia. La vergüenza era insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, y no solo eso, veía lo que él mismo había llegado a ser.
Ya no era el hombre que alguna vez se consideró respetable y digno, sino alguien que había permitido que el deseo lo arrastrara, alguien que había dejado que esa parte oscura de sí mismo tomara el control. A medida que los días pasan, la presión emocional sobre el protagonista se intensifica. La lucha ya no es simplemente interna, sino que afecta su interacción con las personas a su alrededor. Él no puede dejar de sentirse incompleto, como si estuviera viviendo una vida paralela a la que había llevado hasta ahora. A lo largo de este capítulo, Tolstói demuestra la alienación del protagonista, cómo su conciencia se ha distorsionado hasta el punto de que ya no puede ver el mundo con los mismos ojos. Las acciones cotidianas se sienten vacías, irrelevantes. Cada conversación, cada interacción, le parece distante y sin propósito. La mujer, aunque ausente físicamente, está constantemente presente en su mente, robándole la paz. El silencio de su vida cotidiana se convirtió en algo insoportable. Las risas de los niños, las conversaciones triviales con su esposa, todo lo que antes le parecía natural y tranquilo, ahora era una distracción molesta. Nada tenía significado, nada podía quitarle el pensamiento de la mujer. Tolstói utiliza este capítulo para explorar los efectos de la culpa en el protagonista. A medida que se va sumiendo más en la obsesión, la autocompasión se convierte en una fuerza poderosa en su vida. Él se siente atrapado no solo por sus deseos, sino también por la sensación de que ha fallado como ser humano. La imagen que tenía de sí mismo se ha roto, y en su lugar, se ve a sí mismo como una persona incapaz de resistir la tentación, como un ser débil, vulnerable y arrastrado por impulsos primitivos. Esta toma de conciencia se convierte en un peso emocional insoportable, que lo afecta en su vida cotidiana. La lucha en su interior lo estaba destruyendo. Sabía que no podía seguir así. Ya no se trataba de resistir la tentación. Ya no se trataba de evitar el pecado. Se trataba de quién era él realmente, de lo que había permitido que se convirtiera. Era como si su alma estuviera rota, como si todo lo que había creído sobre sí mismo fuera una mentira. A medida que el capítulo avanza, el hombre se ve obligado a tomar una decisión. El conflicto dentro de él ha alcanzado su punto máximo, y ya no puede seguir viviendo en ese estado de ansiedad constante. Tolstói presenta este momento de decisión como un punto de no retorno. El protagonista sabe que, al seguir adelante con sus deseos, está renunciando a una parte importante de sí mismo, a su integridad y a su moralidad. Sin embargo, la tentación es tan fuerte que no sabe si podrá resistirla. Este momento de autoconfrontación es uno de los más duros para el protagonista, ya que enfrenta la realidad de lo que ha llegado a ser y se da cuenta de que no puede escapar de sí mismo. Miró al espejo, y por primera vez en mucho tiempo se vio a sí mismo de verdad. Lo que vio no fue el hombre que pensaba que era, sino alguien más, alguien que había cedido, alguien que había permitido que la oscuridad de su alma se apoderara de él. No había escape, ni soluciones. Solo quedaba una opción: continuar por el camino que había comenzado a recorrer. El capítulo culmina con una sensación de desesperanza, pero también de claridad. El protagonista ha llegado al punto donde ya no puede negar lo que está sucediendo dentro de él. La lucha que ha estado librando no solo ha sido externa, sino también una batalla interna que le ha costado su paz mental, su sentido de identidad y su moralidad. Tolstói no ofrece una resolución fácil ni una salida para el protagonista. En cambio, lo deja en un lugar de conflicto, donde la única opción parece ser seguir adelante, aunque eso implique perderse a sí mismo en el proceso. ¿Qué hacer ahora?, pensó. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo lo que había hecho? La respuesta no llegaba, y sin embargo, lo sabía: ya no podía retroceder. Capítulo 5. La ruina progresiva. En el quinto capítulo del Diablo, León Tolstói lleva al protagonista aún más profundamente en su lucha interna. La conciencia de lo que ha hecho, y lo que está a punto de hacer, lo consume de tal manera que empieza a ver cómo su vida se desmorona ante sus ojos. Los efectos de sus deseos y las decisiones que ha tomado empiezan a filtrarse en su vida cotidiana, afectando todo lo que alguna vez le dio sentido. A medida que el hombre se adentra más en este abismo emocional y moral, la distancia entre lo que fue y lo que está por venir se hace más amplia, y se convierte en una travesía difícil de evitar. El capítulo comienza con el hombre sintiendo una creciente alienación en su entorno. Su hogar, que antes era un refugio, ahora le resulta extraño, distante. Tolstói describe con detalle cómo la familia del protagonista, sus amigos y su entorno parecen desconectados de él. Cada palabra que dice,
cada gesto, le parece artificial. El hombre se siente como un actor que interpreta un papel en su propia vida, pero ya no cree en el guión que está siguiendo. El vacío dentro de él se intensifica. Las cosas que antes le daban placer, como pasar tiempo con su esposa o estar con sus hijos, ya no le traen consuelo. Todo ha sido invadido por la presencia de la mujer, por la tentación que lo consume. Se sentó a la mesa con su familia, pero no podía concentrarse en lo que decía. Las risas de sus hijos, las miradas de su esposa, todo le parecía distante. Intentaba seguir la conversación, intentar interesarse, pero sus pensamientos seguían regresando a ella. Ella lo ocupaba todo, lo invadía por completo. A lo largo de este capítulo, la lucha interna del protagonista se torna cada vez más agónica. Sabe que, al continuar por el camino que ha comenzado, está destruyendo todo lo que había considerado sagrado en su vida. El peso de su culpa se vuelve más pesado, más tangible, y lo acompaña a cada momento. Pero la atracción por la mujer no disminuye, por el contrario, crece. Cada día que pasa sin que tome una decisión lo hunde más en la desesperación. La batalla entre su deseo y la moral se convierte en una guerra sin cuartel, donde no parece haber salida. Tolstói describe las emociones del protagonista con gran precisión: el miedo, la vergüenza, el arrepentimiento y, al mismo tiempo, una especie de satisfacción secreta y oscura. Esta dualidad, que parece una contradicción, es lo que realmente lo desgasta. No puede liberar su mente de la mujer, pero, a la vez, sabe que al cederle a su deseo, está traicionando lo que más valora en su vida. El dolor de su alma era insoportable. No podía mirarse al espejo sin sentirse repulsivo. Sabía que había cruzado una línea que nunca podría borrar. Y sin embargo, había algo en su interior que lo empujaba a seguir. Algo dentro de él no quería detenerse. La mujer lo había marcado, lo había cambiado, y de alguna manera, se sentía incapaz de liberarse. A medida que el protagonista se enfrenta a su ruina emocional, la tensión de la narración se hace más palpable. Tolstói, con su característico estilo de escritura, no solo pone al hombre frente a su propia fragilidad moral, sino que también lo coloca frente a la fría realidad de que la vida sigue su curso, indiferente a sus luchas internas. Mientras él se hunde cada vez más en sus pensamientos, el mundo exterior continúa su marcha. Las interacciones cotidianas de la vida, con su esposa, con sus amigos, con los extraños que encuentra por la calle, le parecen vacías, como si no tuviera ningún propósito. Los eventos que antes le parecían importantes ya no tienen significado. El protagonista está atrapado en su mente, solo con su dolor y su angustia. La mañana parecía más gris que nunca. El sol apenas iluminaba su rostro cuando salió de su casa, pero no sentía frío. No sentía nada, realmente. Los sonidos de la ciudad, las voces de las personas, le parecían lejanos, irreales. Estaba viviendo en una especie de burbuja, aislado en su propio tormento. El deseo de la mujer sigue siendo el núcleo de su angustia, pero Tolstói va más allá de esta simple atracción física. El hombre se da cuenta de que lo que le consume no es solo la mujer, sino lo que ella representa: la transgresión, la libertad del control, el abandono de las normas que había seguido toda su vida. En su mente, ella se convierte en una metáfora de la libertad absoluta, un símbolo de la liberación de las ataduras que lo han mantenido atado a una vida que ahora le parece opresiva. La mujer no es solo un objeto de deseo, es la encarnación de todo lo que el protagonista ha reprimido, de todo lo que ha tenido miedo de enfrentar. Ella no era solo una mujer. Era un escape, una puerta abierta hacia un mundo sin reglas, sin límites, donde sus deseos podían ser saciados sin reproches. Pero cada vez que pensaba en ella, el precio de ese escape le parecía más alto. La culpa lo desbordaba. Sabía que, al acercarse a ella, se estaba alejando de todo lo que había construido. La idea de la mujer como una representación de la libertad se convierte en una de las fuerzas más poderosas en la mente del protagonista. Cada vez que se enfrenta a su vida, a su familia y a las responsabilidades que ha asumido, siente un resentimiento creciente hacia todo lo que representa. La mujer, aunque solo es una figura física, se convierte en una especie de salvación para él, una salida de su propia vida. Sin embargo, la conciencia de que esa salida solo le traerá más sufrimiento y destrucción lo deja atrapado en un ciclo interminable de angustia. Tolstói no hace que el protagonista se incline fácilmente hacia la rendición,
Más bien, lo presenta como alguien que lucha constantemente entre dos mundos: el de la responsabilidad, la familia y la moral, y el de la libertad impulsiva, la satisfacción de los deseos inmediatos, aunque eso signifique destruir su vida. Cada vez que el hombre intenta tomar una decisión, el peso de su culpa lo empuja hacia atrás, pero la atracción de la mujer lo llama hacia adelante, arrastrándolo a un destino que no puede evitar. Pensó que tal vez si pudiera olvidarla, si pudiera alejarse de ella, todo volvería a la normalidad. Pero cada vez que lo intentaba, era como si ella estuviera justo allí, en su mente, esperándolo. No había escape. No podía liberarse de ella, de lo que representaba. A lo largo de este capítulo, el protagonista se enfrenta a la realidad de que ya no puede vivir de la misma manera. Ha cruzado una línea invisible, y ahora la vida que conocía ya no existe de la misma manera. La tentación lo ha marcado, y, aunque se resista, el daño ya está hecho. Lo que antes era un simple deseo ahora se ha convertido en una obsesión que ha infiltrado todos los aspectos de su vida. El capítulo culmina en un sentimiento de desesperación profunda. El protagonista no sabe qué hacer, pero también se da cuenta de que, aunque quiera resistir, ya ha tomado decisiones que lo han puesto en un camino irreversible. Su mente está tan atrapada en el ciclo de deseo y culpa que cualquier intento de encontrar consuelo parece inútil. Tolstói concluye este capítulo con una nota de desesperanza, dejando al protagonista en una encrucijada de la que parece no haber salida. Estaba agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no sabía quién era ni qué hacer. La mujer, con su poder sobre él, lo había arrastrado a un lugar del que no podía escapar. El abismo estaba frente a él, y no podía ver el final. Capítulo 6. El encuentro con el demonio interior. En este capítulo, el protagonista de El Diablo experimenta una lucha interna aún más profunda y transformadora. Después de ser consumido por el deseo y la culpa en los capítulos anteriores, se enfrenta a una serie de eventos que lo llevan a una confrontación directa con su demonio interior, ese ser oscuro que representa sus deseos más profundos y destructivos. Tolstói, como en muchos de sus relatos, no solo presenta un conflicto externo, sino que lleva al lector a un lugar sombrío y reflexivo, donde las fuerzas del alma humana se despliegan en toda su complejidad. El protagonista comienza a sentirse aún más aislado. Las interacciones con su familia se vuelven más tensas, y él se convierte en un extraño en su propia vida. La falta de paz lo consume, y empieza a experimentar la sensación de que cada paso que da lo aleja más de la vida que una vez conoció. Su mundo familiar, que antes representaba seguridad y orden, se ha convertido en una prisión que lo empuja hacia el deseo que, de alguna manera, parece haberlo marcado de forma indeleble. Cada mirada de su esposa, cada palabra de sus hijos, le llegaban como si fueran ecos lejanos. Era como si todo a su alrededor hubiera comenzado a desmoronarse, y él se encontrara atrapado en medio de los escombros, incapaz de encontrar una salida. A medida que el protagonista se adentra más en su angustia, las noches se vuelven más largas y las horas más pesadas. Tolstói describe su mente como un campo de batalla, en el que sus pensamientos y emociones lo arrastran en direcciones opuestas. Por un lado, está la mujer, esa figura tentadora que ha tomado control sobre su corazón y su mente. Por el otro, está la moral, la conciencia de que está destruyendo lo que más ama. La contradicción entre sus deseos y sus responsabilidades lo desgarra. Se tumbó en la cama, pero el sueño no venía. En su mente, ella seguía presente, más viva que nunca. Sentía su figura frente a él, como si estuviera acechando, esperando que tomara una decisión. Pero el peso de su familia, de la vida que había construido, lo mantenía despierto. En medio de esta tormenta emocional, el protagonista comienza a experimentar una sensación de vacío aún mayor. Este vacío no es simplemente la ausencia de la mujer, sino la sensación de que ha perdido algo esencial en su vida, algo que no puede recuperar. Tolstói retrata este vacío como una especie de abismo interior que no se puede llenar con nada, un agujero negro que consume todo a su alrededor. Es entonces cuando, en su desesperación, el protagonista tiene lo que podría considerarse su primer encuentro real con el demonio de su interior. Una manifestación metafórica de la tentación que lo consume. Este demonio no es una figura externa, sino una representación de sus propios deseos más oscuros, esas pasiones que lo arrastran a la perdición. Tolstói no describe a este demonio como un ser físico, sino como una presencia que se infiltra en los pensamientos y emociones del hombre, convenciéndolo de que sus deseos son más importantes que cualquier otra cosa.
Algo en su interior susurraba, una voz tenue pero constante, que le decía que no podía seguir viviendo de esta manera. Que debía liberarse, que debía ceder. La voz lo tentaba, lo instaba a seguir adelante, a abandonar todo lo que conocía. Este encuentro con su demonio interior es crucial porque marca un punto de inflexión en la historia del protagonista. Ya no se trata solo de un conflicto de deseos, sino de una lucha filosófica y espiritual. El protagonista se ve a sí mismo como un hombre dividido, incapaz de reconciliar sus deseos con sus responsabilidades. La imagen del demonio interior lo obliga a enfrentar la verdad de su propia naturaleza, de lo que es capaz de hacer cuando se ve impulsado por el deseo sin límites. A medida que este diálogo interno se intensifica, el protagonista comienza a preguntarse si alguna vez podrá redimirse, si hay esperanza para él. La duda se apodera de su mente. El temor a la condena eterna, tanto en la vida presente como en la vida futura, lo consume. El hombre empieza a cuestionarse si sus decisiones lo han condenado irrevocablemente, si ya ha cruzado una línea de no retorno. Pensó que tal vez ya era demasiado tarde. Había ido demasiado lejos. Había hecho demasiado daño. Cada pensamiento que lo atormentaba parecía confirmar su peor miedo, que nunca podría regresar, que nunca podría ser el hombre que fue antes. La mujer lo había marcado, y ahora era parte de él, una parte oscura que no podía arrancarse. El enfrentamiento con el demonio interior no es solo una batalla emocional, sino también una batalla espiritual. A medida que el protagonista se adentra más en su propio sufrimiento, se da cuenta de que no hay forma de escapar de sí mismo. La tentación de la mujer, la atracción por lo prohibido, se mezcla con el sentimiento de desesperación y culpa. Todo lo que alguna vez fue claro y sencillo ahora se ha vuelto turbio y confuso. El capítulo se llena de momentos de profunda reflexión. Tolstói lleva al lector a un espacio donde la moralidad y la tentación se entrelazan, desdibujando las fronteras entre lo que es correcto y lo que parece ser un escape fácil. El protagonista comienza a entender que la verdadera lucha no está en las circunstancias externas, sino en su propio corazón. La mujer representa, en cierto sentido, su caída hacia el egoísmo, mientras que su familia representa todo lo que es puro y bueno en él. Pero cada vez que mira a su esposa, la imagen de la mujer lo acosa, lo empuja hacia su propia perdición. Miró a su esposa, pero no pudo ver más allá de la imagen de ella, de la mujer que había invadido su mente. La esposa, con su sonrisa, con sus ojos llenos de amor, ya no tenía poder sobre él. Su vida, que alguna vez fue feliz y llena de propósito, ahora le parecía vacía. La lucha interna del protagonista llega a un punto álgido cuando se da cuenta de que ha estado buscando fuera de sí mismo lo que siempre ha llevado dentro. La mujer, el demonio interior, no es la causa de su sufrimiento, sino una manifestación de su propia incapacidad para reconciliar sus deseos con sus valores. Tolstói nos invita a reflexionar sobre cómo las tentaciones externas solo revelan los vacíos internos, y cómo, al ceder a esas tentaciones, el hombre pierde no solo lo que más ama, sino también su propia identidad. En su mente, las imágenes de su familia y de la mujer se mezclaban. Ya no podía ver con claridad. La mujer lo arrastraba a un lugar oscuro, mientras que su familia, la vida que había construido, parecía un sueño lejano, algo que había perdido para siempre. Este capítulo cierra con el protagonista finalmente reconociendo que la batalla está dentro de él mismo. La clave para su salvación, si es que aún la hay, no está en su entorno ni en sus deseos, sino en su capacidad para enfrentarse a su propia naturaleza. Capítulo 7. La decisión y la consecuencia. En este séptimo capítulo del Diablo, el protagonista se encuentra en una encrucijada, un momento decisivo en su vida. Después de la batalla interna con sus deseos y sus sentimientos de culpa, Tolstói profundiza en la psicología del hombre, describiendo su estado de ánimo con una mezcla de desesperación y reflexión. El protagonista ya no puede ignorar las profundas contradicciones que lo atormentan. Su vida está dividida entre el amor a su familia y la atracción hacia lo prohibido, hacia la mujer que lo ha seducido. Y mientras más lo piensa, más difícil se vuelve tomar una decisión. Cada día que pasaba, el peso de su indecisión se hacía más insoportable. Se encontraba atrapado en un laberinto sin salida, sin saber si debía seguir el camino que lo llevaba hacia el deseo, o si debía regresar a su hogar, a la vida que había perdido. En este momento de incertidumbre, el protagonista se enfrenta a la consecuencia más temida, su propio vacío interior. El temor de que nunca más pueda encontrar paz lo consume.
Ya no se trata solo de la mujer ni de sus sentimientos hacia ella, sino de una lucha más profunda, una lucha por recuperar su humanidad, por entender lo que realmente es importante en su vida. ¿Vale la pena todo esto? ¿Vale la pena perder lo que tengo por algo que ni siquiera sé si quiero realmente? Es en este punto cuando el hombre comienza a cuestionarse la verdadera naturaleza de su sufrimiento. ¿Es este sufrimiento una consecuencia de su propia naturaleza o es la presión del mundo externo lo que lo empuja a esta crisis? Tolstói muestra cómo el protagonista se enfrenta a la soledad de su alma, a la desconexión que siente con los demás, pero también con su propio ser. El hombre ya no es capaz de ver la vida de la misma manera. Lo que alguna vez fue claro y cierto ahora se ha vuelto difuso y confuso. Esta percepción distorsionada del mundo refleja el grado de alienación que ha alcanzado. En cada rincón de su mente, veía solo sombras. Lo que antes le parecía claro y evidente, ahora era borroso y distante. La vida había perdido su color, y todo lo que antes tenía significado se había vuelto frío y vacío. Es en esta etapa de confusión cuando el protagonista comienza a buscar respuestas fuera de sí mismo. Recuerda su educación, los principios que lo guiaron en su juventud, los consejos que recibió de su familia y amigos. Pero cada pensamiento sobre estos recuerdos lo aleja más de la acción, ya que se siente incapaz de tomar una decisión. La razón, ese principio que alguna vez lo había guiado, parece no tener poder en este momento de su vida. La pasión, el deseo y la culpa lo han dominado por completo, y la razón queda eclipsada por estas emociones tan intensas. Recordó las palabras de su padre, los consejos de su madre, pero todos esos recuerdos le parecían ahora lejanos, como si pertenecieran a una vida diferente, una vida que ya no podía alcanzar. Los consejos, las lecciones de la moralidad, no servían cuando se enfrentaba a un deseo tan fuerte y persistente. Es en este conflicto interno, donde la razón y el deseo se enfrentan, cuando el protagonista decide finalmente actuar. Pero, como es común en la obra de Tolstói, la acción que toma no es un acto heroico ni una decisión clara, sino una sumisión a sus propios impulsos, a su demonio interior. La tentación gana en este momento, y el protagonista elige seguir su deseo, confiando en que encontrará la satisfacción que busca. Sin embargo, en su decisión, también encuentra la semilla de su futura desdicha. Con un suspiro de resignación, tomó la decisión. Sabía que iba a sufrir por ello, pero también sabía que no podía detenerse. La atracción era demasiado fuerte, la necesidad de liberarse de sus propios tormentos lo llevaba a esa acción, aunque no pudiera ver el fin del camino. La mujer, que hasta ahora había sido una figura nebulosa y tentadora en su vida, se convierte en el catalizador de su caída. Al ceder a su deseo, el protagonista se siente por un momento liberado, pero esta liberación es fugaz, casi ilusoria. Al final, su decisión no lo lleva a la paz que había buscado, sino a una nueva forma de sufrimiento, uno más profundo y más corrosivo que el anterior. Cuando la vio de nuevo, la visión de ella no le trajo paz, sino más preguntas, más angustia. Lo que había querido con tanta fuerza ahora lo dejaba vacío. Sabía que no podía retroceder, pero también sentía que algo dentro de él se estaba rompiendo. A través de esta elección, Tolstói muestra el tema recurrente de la autodestrucción que se encuentra en muchos de sus personajes. La decisión del protagonista no es un acto de liberación, sino el inicio de un proceso de autoengaño que lo consume lentamente. La mujer, lejos de ser la respuesta a sus problemas, se convierte en el símbolo de su desesperación. En su búsqueda de lo prohibido, ha perdido algo mucho más importante: su propia paz mental y su conexión con el mundo que lo rodea. El capítulo se cierra con el protagonista sintiendo el peso de su decisión, pero al mismo tiempo sin la capacidad de arrepentirse. La mente y el corazón están atrapados en un torbellino de emociones contradictorias. La tentación ha ganado, pero la satisfacción que el hombre esperaba encontrar en ella nunca llega. En su lugar, se enfrenta a un futuro incierto, marcado por la culpa y la insatisfacción. Miró al futuro, pero lo que vio no le ofreció consuelo. Lo único que le quedaba era la sensación de que había tomado una decisión irreversible, una que lo llevaría por un camino del que no podría regresar. Este capítulo subraya uno de los temas más profundos de la obra de Tolstói: la lucha interna entre el deseo y la moralidad, la eterna batalla que cada ser humano libra consigo mismo. La decisión del protagonista, aunque aparentemente lo libere momentáneamente, lo encierra aún más en su propia desesperación. El ciclo de tentación y arrepentimiento está lejos de terminar,
y su sufrimiento solo está comenzando. Capítulo 8. La culpa y el remordimiento. En este capítulo, la narrativa se adentra en las profundidades del alma humana, explorando el peso de la culpa y el remordimiento que comienza a carcomer al protagonista tras su decisión. Tolstói, una vez más, refleja la complejidad de las emociones humanas, mostrando cómo la conciencia de la maldad o el error cometido puede llevar a un ser humano a la autodestrucción. Aquí, el protagonista comienza a experimentar una serie de sentimientos encontrados, lo que lo obliga a confrontar la realidad de su elección. En los días que siguieron, la sensación de haber cometido algo irreparable lo perseguía constantemente. No podía escapar de ella, ni siquiera cuando intentaba distraerse con las tareas diarias. La culpa lo atenazaba, se le metía bajo la piel como un veneno que no lograba desprenderse. El protagonista comienza a sufrir el peso de su propia conciencia. La decisión que tomó, aunque pareció correcta en el momento, se muestra ahora como una trampa de la que no puede escapar. El remordimiento lo consume, y se siente constantemente atrapado por el recuerdo de sus actos. Las emociones que antes eran placenteras se han transformado en un lastre, y cada momento se vuelve más insoportable que el anterior. Al principio, la pasión lo había cegado. Pero ahora, la visión de lo que había hecho le resultaba insostenible. Los momentos que antes había vivido con ilusión, ahora se le volvían pesados y vacíos, como si la luz de su vida se hubiera apagado de repente. Tolstói explora cómo la culpa se convierte en una obsesión. El protagonista intenta justificar sus acciones, buscar algún tipo de consuelo, pero nada parece aliviar la presión interna. De hecho, cuanto más intenta racionalizar lo que ha hecho, más se sumerge en la desesperación. La lucha interna se intensifica, y su alma se ve arrastrada por las olas de un mar de dudas y arrepentimiento. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había entregado su alma a algo tan efímero y tan vacío? La respuesta se le escapaba, pero el remordimiento lo devoraba. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de lo que había hecho se le presentaba ante los ojos con una claridad aterradora. El protagonismo de la mujer, que en un principio parecía un objeto de deseo y atracción, ahora se transforma en la figura de su propia condena. Es ella quien lo ha arrastrado a este abismo, pero también es su propio deseo el que lo ha llevado a este punto. Este capítulo es una reflexión sobre la naturaleza de las pasiones humanas y cómo éstas pueden nublar la razón, pero también sobre el precio que se paga al ceder ante ellas. Se decía a sí mismo que ella lo había seducido, que había sido ella la que lo había llevado a caer. Pero al final sabía que no podía culparla, porque había sido él quien había elegido. La responsabilidad era suya. La conciencia del protagonista no solo se enfrenta a la culpa de su acción, sino a una profunda sensación de vacío existencial. Se siente incapaz de regresar a su vida anterior, aquella que tenía sentido y propósito. La mujer, que antes representaba una ilusión de felicidad y pasión, ahora solo se le presenta como una sombra que lo sigue constantemente. Su vida se ha convertido en una serie de momentos sin significado, y la felicidad que esperaba encontrar en su deseo ha desaparecido como humo en el aire. La vida que había tenido antes de todo esto parecía ahora una ilusión lejana. No podía regresar a ella, ni podía encontrar consuelo en lo que había hecho. Lo que antes le parecía una solución, ahora se veía como un error irreparable. La obra de Tolstói no es solo una reflexión sobre el sufrimiento físico, sino una profunda indagación en el sufrimiento del alma. El remordimiento, lejos de traer redención, lo arrastra más profundamente en el pozo de su propio tormento. La moralidad se convierte en un campo de batalla interno, donde el protagonista lucha por reconciliar su deseo con su conciencia, sin lograr encontrar paz. Había momentos en los que pensaba que podía superar la culpa, que con el tiempo, todo se olvidaría. Pero esos momentos eran fugaces. La verdad de lo que había hecho siempre regresaba, más fuerte que antes, como una pesadilla de la que no podía despertar. El dolor del protagonista es físico, psicológico y emocional. El desgaste de su alma se refleja en su cuerpo, en su forma de caminar, en su manera de hablar. Cada paso que da parece ser una condena, y cada interacción con el mundo que lo rodea es un recordatorio de su error. La conciencia se vuelve una carga insoportable, y su sufrimiento es tan profundo que se siente incapaz de liberarse de él. Los días pasaban, pero el peso de su culpa no disminuía. Parecía que su alma se arrastraba en cada uno de sus movimientos, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin de autodestrucción. En este capítulo,
Tolstói nos muestra que el remordimiento no es una simple sensación pasajera, sino una fuerza poderosa que puede dominar la vida de una persona. El protagonista no solo ha cometido un error, ha tomado un camino del que no puede regresar. La culpa lo ha marcado, y cada intento de huir de ella solo lo arrastra más profundo en su propio tormento. Pensaba que podría encontrar una salida, que algún día el sufrimiento cesaría. Pero la verdad era que cada vez que intentaba escapar de él, el sufrimiento solo se intensificaba, y la culpa se aferraba más fuerte. A medida que avanza el capítulo, el protagonista se enfrenta a la realidad de que no hay vuelta atrás. La decisión que tomó ha dejado cicatrices profundas en su alma, y lo único que queda es el arrepentimiento. El camino hacia la redención parece cada vez más lejano, y el protagonista está atrapado en una espiral de desesperación que lo aleja de la paz interior que tanto anhela. El arrepentimiento no lo liberaba. Al contrario, lo mantenía cautivo. Sabía que el sufrimiento no desaparecería, y que lo único que le quedaba era vivir con él, como una sombra que nunca lo dejaría. Este capítulo refleja la lucha eterna del ser humano entre la culpa y la redención, entre el deseo y la moralidad. Tolstói, a través de este relato, nos invita a reflexionar sobre el costo de nuestras decisiones y el impacto que pueden tener en nuestra alma. El sufrimiento del protagonista es un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos, y la incapacidad de escapar de la culpa muestra cuán profunda es la naturaleza humana. Capítulo 9. La búsqueda de la paz interior. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a la dura realidad de que su vida ha cambiado irrevocablemente, y sus esfuerzos por encontrar la paz interior se vuelven cada vez más intensos y desesperados. La lucha contra la culpa lo ha consumido, y mientras más trata de encontrar consuelo, más se adentra en el caos interno que lo atormenta. A través de su tormento, Tolstói nos muestra la constante batalla entre la conciencia y la necesidad de redención, una batalla que es tan antigua como la humanidad misma. Pasaron los días, y el tiempo, que antes parecía ser un aliado, se había convertido en su enemigo. Cuanto más tiempo pasaba, más profundo se sentía el abismo dentro de él. La paz que buscaba con desesperación parecía tan lejana como la estrella más distante, siempre al alcance de su vista, pero nunca alcanzable. El protagonista se ve atrapado en una espiral de pensamientos contradictorios, buscando la forma de escapar del sufrimiento que lo consume. Sus días están marcados por una sensación de vacío, una ausencia de propósito que lo arrastra hacia una desesperación creciente. Cada intento por encontrar alguna forma de consuelo es vano, y pronto se da cuenta de que todo lo que hace parece solo profundizar su tormento. Cada vez que intentaba concentrarse en algo, en cualquier cosa que pudiera ofrecerle una distracción, algo dentro de él lo volvía a arrastrar a su error. Los rostros de aquellos que había lastimado se le aparecían, las palabras que había dicho lo atormentaban, y la sensación de que había perdido algo irrecuperable lo ahogaba. Es en este momento cuando el protagonista comienza a dudar de sí mismo, cuestionando si realmente hay alguna forma de escapar de su dolor. La idea de que ha perdido su dignidad y su valor lo persigue constantemente, llevándolo a un estado de ánimo sombrío y desolado. En su búsqueda desesperada de redención, se enfrenta a una realidad amarga, no puede cambiar lo que ha hecho, y la paz que anhela parece un sueño lejano. ¿Cómo podría encontrar paz cuando todo lo que había hecho estaba impregnado de maldad? ¿Cómo podía recuperar algo que había sido destruido por su propia mano? Este capítulo refleja la lucha interna más profunda del protagonista. Tolstói retrata cómo el ser humano, ante el peso de sus errores, comienza a cuestionarse su propia capacidad de redención. El protagonista se encuentra atrapado en una red de autocrítica y desesperación, buscando algo que le permita sanar, pero sin encontrar la respuesta. Durante días, se retiró a su habitación, buscando en su interior una respuesta que no llegaba. Leía libros sobre la moral, la religión, la filosofía, con la esperanza de encontrar alguna palabra que le diera consuelo. Pero todo lo que encontraba era un vacío aún mayor. La constante búsqueda de respuestas lo aleja más de la tranquilidad que tanto desea. La racionalidad se convierte en su enemigo, ya que cada reflexión lo arrastra más profundamente hacia la desesperación. El protagonista se da cuenta de que no es solo su culpa lo que lo consume, sino su incapacidad para perdonarse a sí mismo. La necesidad de perdón se convierte en un peso aún mayor que el mismo pecado cometido. Empezó a preguntarse si alguna vez podría perdonarse. ¿Era posible encontrar consuelo cuando el alma estaba tan llena de arrepentimiento? ¿Podría alguna vez encontrar la paz dentro de sí mismo,
¿O estaría condenado a vivir con este tormento hasta el final de sus días? A lo largo de su búsqueda de paz, el protagonista intenta reconstruir su vida, pero todo parece estar marcado por el peso de su falta. La vida que alguna vez fue prometedora ahora le parece vacía e inútil. La distancia entre lo que era y lo que es se vuelve insostenible. La idea de la redención se convierte en una meta lejana, casi imposible de alcanzar. Cada intento de seguir adelante parecía fútil. El pasado lo seguía, y cada acción, cada palabra, parecía arrastrarlo de nuevo al mismo punto. El dolor de su conciencia, el sufrimiento por lo que había hecho. Pero, a pesar de la desesperación, el protagonista comienza a vislumbrar, aunque de manera tenue, una posibilidad de redención, la aceptación. A medida que se enfrenta a su propia naturaleza humana y sus imperfecciones, comienza a entender que la paz no se encuentra en huir del sufrimiento, sino en abrazarlo. Esta reflexión le permite vislumbrar una forma de superar su tormento, aunque el camino hacia la verdadera paz sigue siendo incierto. Poco a poco, comenzó a comprender que la paz no dependía de cambiar el pasado, sino de aceptarlo. Pero aceptar su culpa era más difícil de lo que había imaginado. La lucha interna era tan intensa que no podía dejar de sentirse como un prisionero de sus propios pensamientos. La aceptación de su sufrimiento se convierte en una de las claves para avanzar hacia la redención. En este capítulo, Tolstói no solo aborda la búsqueda de la paz, sino también la necesidad de abrazar el sufrimiento como una forma de encontrar la verdadera libertad. La paz no se trata de escapar del dolor, sino de encontrar la fuerza para vivir con él. Quizá la paz no era algo que pudiera alcanzarse de inmediato. Quizá no se trataba de una solución rápida, sino de un proceso largo y doloroso. El perdón no era algo que llegaría en un solo momento, sino algo que debía ganarse poco a poco, aceptando cada uno de los errores y sufrimientos con los que cargaba. Tolstói nos muestra cómo el protagonista, al enfrentar su propio sufrimiento y la verdad de su situación, comienza a encontrar un camino hacia la reconciliación con su ser. Aunque la paz interior no es alcanzada de manera instantánea, se establece una base sólida para el proceso de curación. Con el tiempo, comprendió que no podía cambiar lo que había hecho, pero que podía cambiar la forma en que lo enfrentaba. No podía borrar el dolor, pero podía aprender a vivir con él, aceptarlo, y en ese acto de aceptación, encontrar una especie de libertad. Este capítulo es una reflexión profunda sobre cómo el ser humano se enfrenta a sus propios errores y cómo, al aceptar la realidad de sus acciones, puede empezar a caminar hacia la redención. El proceso de perdonarse a sí mismo es largo y doloroso, pero es el único camino hacia la verdadera paz. Capítulo 10. El encuentro con la verdad. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a una de las experiencias más profundas de su vida, un encuentro inesperado con la verdad que altera toda su perspectiva sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. A lo largo de la historia, ha estado buscando respuestas, intentando escapar de la pesada carga de su culpa, pero en este capítulo, la verdad no solo lo encuentra, sino que también lo confronta con una claridad implacable. En un instante, como si el velo que había cubierto su visión se hubiera rasgado, comprendió la magnitud de su error. La verdad no era algo que pudiera esconder o distorsionar. Estaba ahí, frente a él, innegable, imparable, y lo llenaba de un terror sereno que lo desbordaba. El protagonista, a lo largo de sus esfuerzos por comprender su sufrimiento y encontrar una salida a su tormento, había estado buscando un escape en las sombras de su propia mente. Había intentado justificar sus actos y racionalizar su culpa, pero la verdad era implacable. En este momento, Tolstói nos presenta la revelación como un momento de despojo total, donde todo lo que el protagonista había creído saber se derrumba ante la realidad desnuda. Por un breve momento, se sintió como si el mundo entero hubiera desaparecido, y solo quedara él mismo, de pie ante la verdad, desnudo de toda mentira y excusa. Ya no podía ocultarse tras las palabras que había pronunciado, ni detrás de los gestos que había hecho para intentar apaciguar su conciencia. El protagonista comienza a ver su propia vida bajo una luz completamente nueva. Los engaños que había construido para sí mismo, las justificaciones y excusas que le ofrecían consuelo, se desvanecen, y lo que queda es la cruda realidad de sus actos y pensamientos. En lugar de refugiarse en su dolor, ahora se enfrenta a él con total claridad, comprendiendo que la redención solo puede comenzar cuando se acepta la verdad tal como es, sin adornos ni defensas. La verdad, al principio, le pareció insoportable. Era como una ola gigantesca que lo arrastraba, sin importar cuán fuerte luchara por mantenerse a flote. Sin embargo, en medio del caos,
Comenzó a comprender que solo allí, en esa turbulencia, podía encontrar la paz. La paz no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de abrazarlo, de ver las cosas tal como son, y aún así seguir adelante. La confrontación con la verdad lo lleva a un punto de inflexión. La revelación de lo que ha hecho lo sumerge en una profunda reflexión. Comienza a ver los rostros de las personas a las que ha herido, los recuerdos de los momentos en los que eligió el camino más fácil, el camino de la mentira y el autoengaño. Pero también se da cuenta de que este enfrentamiento con la verdad, por doloroso que sea, es el primer paso hacia la redención. Aceptar la verdad es el proceso que permite al protagonista sanar. Nunca antes había sentido algo tan liberador y tan devastador a la vez. La verdad lo había destrozado, pero al mismo tiempo lo había puesto en el camino hacia la recuperación. Ya no podía huir, ya no podía seguir negando lo que había hecho. Solo quedaba un camino, enfrentarlo con la mayor humildad posible. El protagonista se da cuenta de que la verdad es liberadora porque no se puede ser verdaderamente libre hasta que uno se enfrenta a la realidad de sus actos. La libertad no es la evasión del sufrimiento, sino la capacidad de aceptarlo y aprender a vivir con él. En este momento de claridad, comienza a comprender que la verdadera paz interior solo puede alcanzarse cuando uno se enfrenta a sí mismo con honestidad, sin importar cuán doloroso sea el proceso. Comprendió que, por mucho que deseara regresar al pasado y cambiar lo que había hecho, no podía. No podía deshacer el daño causado, pero podía, al menos, tratar de vivir con esa conciencia, aceptándola y buscando, en la medida de lo posible, enmendar su error. A lo largo del capítulo, el protagonista, que antes parecía estar atrapado en un ciclo interminable de culpa y desesperación, empieza a experimentar un cambio interno profundo. La aceptación de la verdad sobre su propia vida y sus decisiones lo libera de las cadenas del autoengaño. Este momento de revelación marca un antes y un después en su proceso de sanación. Ya no está buscando respuestas en el exterior ni tratando de huir del dolor. Ahora está dispuesto a enfrentar su vida tal como es, con toda su carga emocional. Se dio cuenta de que, a partir de ese momento, ya no tendría que buscar más respuestas fuera de él mismo. La respuesta siempre había estado dentro de él. La capacidad de cambiar, de aprender de sus errores y, finalmente, de encontrar un propósito en medio de su sufrimiento. La revelación de la verdad, aunque dura y brutal, también lo ilumina. Por fin, el protagonista ve que la libertad no depende de cambiar el pasado, sino de aprender a vivir con él, de no dejar que lo que ha hecho defina su futuro. La redención, entonces, no es una cuestión de borrar los errores, sino de comprenderlos, aceptarlos y usar esa comprensión para transformar su vida de manera significativa. La paz que buscaba, al final, no se encontraba en el olvido de sus faltas, sino en la aceptación plena de ellas. Al mirar su vida, ya no veía un ser condenado, sino un hombre que había aprendido de sus errores y que, por fin, estaba listo para caminar hacia un futuro más humilde, más consciente y más auténtico. En este capítulo, Tolstói nos ofrece una poderosa reflexión sobre el impacto de la verdad en el alma humana. A través de la experiencia del protagonista, entendemos que el encuentro con la verdad no siempre es fácil ni cómodo, pero es la única vía que puede conducir a la paz interior. La libertad llega cuando uno es capaz de abrazar su realidad, por difícil que sea, y cuando se permite aprender y crecer a partir de las lecciones más duras de la vida. Capítulo 11. La transformación interior. En este capítulo, el protagonista comienza a experimentar una transformación interna, que es el resultado de haber aceptado la verdad sobre sí mismo. Después de la confrontación brutal con su propia realidad, una especie de cambio gradual empieza a tomar lugar en su ser. La aceptación de sus errores, y la decisión de no seguir huido ni negándolos, le permite comenzar un viaje hacia una nueva comprensión de la vida y de sí mismo. Mientras caminaba por la oscura senda de la reflexión, algo comenzaba a cambiar dentro de él. Ya no se sentía como el hombre perdido de antes, sino como alguien que, aunque marcado por sus errores, comenzaba a entender su lugar en el mundo. El protagonista, antes atrapado en su culpa y angustia, ahora empieza a ver el mundo de una manera diferente. Ya no está preocupado solo por sus fallos, ni por lo que la sociedad o los demás puedan pensar de él. Se da cuenta de que la verdadera transformación no ocurre de manera superficial o por la aprobación de los demás, sino que empieza en el interior. Comienza a descubrir que el poder de cambio reside en su propia disposición a aceptar su humanidad y sus limitaciones. Hubo un instante, casi imperceptible, en el que todo lo que había creído sobre sí mismo se derrumbó.
No fue una sensación de desesperanza, sino más bien de liberación. En su lugar, nació la posibilidad de empezar de nuevo, de aprender a vivir sin el peso de una culpa aplastante. Este momento de transformación interna no es fácil. A pesar de que la revelación lo ha sacudido profundamente, la transformación no ocurre de inmediato. El protagonista aún enfrenta la tentación de regresar a sus viejos hábitos, de continuar buscando distracciones o excusas. Sin embargo, a medida que avanza, se da cuenta de que el verdadero desafío es el que está por venir. Cómo mantener esa visión clara de la verdad, cómo no caer nuevamente en las trampas del ego y la mentira que solían ser su refugio. Durante días, se despertó con una sensación extraña. Algo en su interior había cambiado, pero al mismo tiempo sentía que el antiguo yo seguía presente, acechando, listo para recuperar el control. Había comprendido la verdad, sí, pero la lucha por vivir conforme a esa verdad era mucho más ardua de lo que había imaginado. El protagonista empieza a experimentar una tensión interna, entre lo que sabe que es correcto y lo que ha sido su naturaleza. A pesar de que la verdad lo ha liberado de la ignorancia, ahora se enfrenta a la necesidad de poner en práctica esa comprensión en su vida diaria. A menudo, se siente tentado a caer en los viejos patrones, los cuales son más fáciles y familiares. Pero algo en su corazón le dice que esta vez debe ser diferente, que la transformación está en sus manos, si está dispuesto a trabajar por ella. Lo que antes le parecía un obstáculo, ahora se veía como una oportunidad. No se trataba de rechazar el sufrimiento, sino de aprender a vivir con él. La transformación no implicaba una huida de los problemas, sino una aceptación de ellos con una mente nueva, una mente que ya no buscaba escapar. En su reflexión, el protagonista empieza a entender que la transformación que está experimentando es más profunda de lo que parece. No se trata solo de un cambio de actitud o de mentalidad, sino de una transformación que lo está llevando a comprender la vida de una manera más completa, más íntegra. Cada acción, cada decisión, ahora debe basarse en la nueva comprensión que tiene de sí mismo. Es un proceso largo y desafiante, pero sabe que, si continúa en este camino, la paz que busca llegará. La paz, ahora comprendía, no era la ausencia de lucha, sino la aceptación de ella. De nada servía huir de sus propios errores o de la realidad que lo rodeaba. La verdadera paz venía al comprender, al abrazar incluso los aspectos más oscuros de uno mismo. Además de esta aceptación interior, el protagonista comienza a ver cómo su entorno también empieza a reflejar el cambio que está experimentando. Sus relaciones con los demás, su manera de interactuar con el mundo, todo empieza a transformarse. Ya no busca impresionar ni ocultar su verdadero ser. Ahora se comporta con mayor autenticidad, sin la necesidad de máscaras o pretensiones. Esta transformación interna, que antes le parecía inalcanzable, ahora es su nueva realidad. Al encontrarse con viejos amigos, se sorprendió al notar que ya no deseaba impresionarles, ni buscaba su aprobación. En lugar de eso, los aceptaba tal como eran, sabiendo que el juicio de los demás ya no definía su propio valor. El protagonista empieza a aprender el valor de la humildad, entendiendo que la verdadera grandeza radica no en la perfección, sino en la capacidad de aceptarse tal como uno es, con todas sus imperfecciones y fallos. Este proceso de transformación no es algo que se logre de manera rápida o fácil, pero cada paso que da hacia la autenticidad es un paso hacia una mayor paz interior. Y en ese preciso momento, al mirar al mundo con ojos nuevos, comprendió que no necesitaba ser perfecto para ser digno de amor o de paz. La aceptación de su humanidad, con todas sus sombras y luces, era suficiente. Este capítulo pone de manifiesto el viaje interno del protagonista, que, a pesar de las dificultades y tentaciones, está aprendiendo a vivir con más honestidad, no solo con los demás, sino también consigo mismo. El cambio no es solo superficial, es una metamorfosis profunda, un renacer que le permitirá enfrentar el futuro con una mayor comprensión y una voluntad firme de mantenerse en el camino de la autenticidad. Quizás no había alcanzado la perfección, pero lo que había encontrado era algo mucho más valioso. La capacidad de ser fiel a sí mismo, de vivir según su propia verdad, sin esconderse detrás de excusas o máscaras. La transformación interior es el proceso que permite al protagonista continuar creciendo y aprendiendo, reconociendo que la vida está llena de altibajos. La verdadera paz no se encuentra en evitar las dificultades, sino en aprender a enfrentarlas con la mente y el corazón abiertos. Este capítulo marca una evolución significativa en el protagonista, quien
Comienza a entender que la lucha por la autenticidad es la clave para vivir una vida plena y satisfactoria. Capítulo 12. La larga noche del alma. En este capítulo, el protagonista se encuentra frente a una de las etapas más oscuras de su viaje, la confrontación con la parte más profunda de su ser. Después de haber experimentado un cambio interno significativo, comienza a darse cuenta de que la transformación que tanto deseaba no llega sin un precio. Aunque los primeros indicios de cambio parecían prometedores, se enfrenta a una lucha más profunda y persistente que lo lleva a cuestionarse a sí mismo, sus motivos y su destino. La luz que había comenzado a brillar en su interior se desvaneció poco a poco, reemplazada por una sombra que parecía envolverlo por completo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una ansiedad desesperante, como si el camino hacia la paz fuera más largo y tortuoso de lo que había imaginado. A medida que el protagonista avanza en su proceso, experimenta lo que podría considerarse una crisis existencial. Se siente abrumado por la sensación de vacío, como si nada de lo que hubiera logrado hasta el momento tuviera un significado real. Este sentimiento se profundiza con la duda, si su cambio interior realmente tiene algún valor, si es suficiente para superar el peso de su pasado y las decisiones equivocadas que ha tomado. Se encontraba perdido en sus pensamientos, preguntándose si todo lo que había creído haber logrado no era más que una ilusión. La paz que había sentido, la aceptación de sí mismo, parecían desvanecerse cuando más las necesitaba. Era como si la oscuridad interna que había intentado evitar lo estuviera tragando lentamente. Durante este proceso de introspección, el protagonista se enfrenta a los ecos de su antigua vida, los hábitos, las adicciones, los pensamientos y deseos que lo habían acompañado durante tanto tiempo. El miedo de que su cambio fuera superficial, que aún estuviera atado a su viejo yo, lo consume. La oscuridad de su alma se hace más profunda, y se pregunta si realmente está en el camino correcto o si toda su lucha por la autenticidad es una causa perdida. En su mente, las voces del pasado comenzaban a gritar nuevamente. Las excusas, las justificaciones, las mentiras que había utilizado para ocultar su verdadero ser regresaban con fuerza. A pesar de sus esfuerzos, no podía evitar sentirse atrapado, como si las sombras de sus viejos temores lo persiguieran implacablemente. Este proceso de duda no solo es interno, sino que también se refleja en su entorno. Las relaciones con los demás comienzan a deteriorarse, ya que el protagonista no sabe cómo comunicar su confusión interior. Sus interacciones con las personas que antes eran cercanas a él se vuelven tensas, y su lucha interna empieza a volverse evidente para los demás. De alguna manera, su exterior ya no refleja la paz que había comenzado a sentir. Más bien, su caos interior está impregnando todas sus acciones. Al enfrentarse a sus amigos, notó que ya no podía mantener la misma fachada de antes. El desconcierto y la ansiedad lo invadían, y sus palabras se volvían vacías, carentes de la fuerza que antes le atribuía. Se sentía como un impostor en su propia vida, incapaz de encontrar una salida a su propia tormenta emocional. En esta etapa, el protagonista empieza a reconocer que el verdadero cambio no ocurre de manera lineal, sino a través de ciclos de oscuridad y luz. La lucha interna no se resuelve de inmediato, sino que se convierte en un proceso continuo de reconciliación con sus propios miedos y contradicciones. Sin embargo, a medida que se enfrenta a esta noche del alma, también comienza a entender que esta oscuridad es una parte fundamental del proceso de transformación. En sus momentos más oscuros, comprendió algo vital: la oscuridad no era su enemigo, sino una fase necesaria para la expansión de su ser. Cada tormenta interna, cada lucha contra sí mismo, lo estaba llevando hacia algo más grande, aunque aún no pudiera verlo claramente. Esta revelación no hace que el proceso sea menos doloroso, pero al menos le da un sentido. El protagonista empieza a entender que la superación personal no implica escapar de la oscuridad, sino aprender a caminar a través de ella. Aprender a vivir con la incertidumbre y las contradicciones es parte del proceso de crecimiento, y el sufrimiento es solo una manifestación de esta evolución. La idea de que debía huir de la oscuridad o rechazarla desapareció poco a poco. Comprendió que, en lugar de buscar una salida rápida, debía permitir que la oscuridad hiciera su trabajo. Solo al permitirle ser, al aceptar su dolor y su confusión, podría finalmente encontrar la claridad que tanto anhelaba. Aunque el protagonista no está aún libre de sus luchas internas, empieza a ver que la aceptación de su dolor y su lucha es lo que lo hace más fuerte. A través de esta aceptación, comienza a construir una nueva comprensión de sí mismo, sin la necesidad de buscar consuelo en distracciones o negaciones.
La noche del alma no es un lugar donde se queda atrapado, sino un espacio donde puede empezar a comprender sus sombras y aprender a convivir con ellas. Era como si un velo se estuviera levantando lentamente, revelando una realidad más profunda que nunca había visto. La oscuridad no era el fin, sino el comienzo de un nuevo camino, un camino hacia una comprensión más profunda de su alma. Finalmente, este capítulo termina con una sensación de resignación, pero no de desesperanza. El protagonista ha aprendido a aceptar que el proceso de transformación no es un camino recto, sino uno lleno de altibajos. La noche del alma, aunque dolorosa y desconcertante, es parte del viaje hacia una vida más auténtica y plena. El dolor y la confusión son transitorios, y a medida que sigue enfrentándolos, encontrará una nueva claridad. La noche había sido larga, pero al final, algo dentro de él había cambiado. Ya no temía tanto a la oscuridad. Sabía que era solo una fase, una etapa en el camino hacia la luz. Este capítulo nos recuerda que, en nuestro propio viaje de autotransformación, debemos abrazar las sombras de nuestra vida. La oscuridad es tan necesaria como la luz, y solo al enfrentarnos a nuestros propios demonios podremos alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra existencia. Capítulo 13. La redención de la voluntad. En el capítulo 13, el protagonista comienza a comprender que la clave para su transformación no radica en los eventos externos ni en las circunstancias que lo rodean, sino en un cambio profundo y fundamental dentro de su voluntad. Después de haber enfrentado su oscuridad interna, al fin se da cuenta de que la verdadera batalla no es la lucha contra sus miedos o deseos, sino la capacidad de decidir qué hacer con ellos. La voluntad se convierte en su punto de inflexión, el motor que puede guiarlo hacia una nueva vida o llevarlo de vuelta a su antigua forma de ser. Había pasado tanto tiempo esperando que algo externo cambiara, que no había comprendido la naturaleza de su verdadero desafío. Debía cambiar su propia voluntad. No podía esperar que las circunstancias externas lo salvaran. Debía ser él quien tomara las riendas de su vida. Al principio, esta revelación lo deja perplejo. Durante tanto tiempo, se había sentido como una víctima de su entorno, arrastrado por los acontecimientos que parecían estar fuera de su control. Pero ahora, al comprender que su voluntad es el núcleo de su ser, el protagonista se enfrenta a una nueva forma de poder, el poder de decidir. Este cambio de perspectiva le permite verse a sí mismo no como una víctima, sino como un agente activo de su propio destino. Cuando comprendió que su vida no estaba determinada por lo que le sucedía, sino por cómo respondía a lo que le sucedía, un torrente de poder interior lo invadió. Finalmente, entendió que su voluntad no era un obstáculo, sino el camino hacia la verdadera libertad. El concepto de libertad se convierte en el eje de su proceso de redención. Ya no se trata solo de liberar su mente de las restricciones impuestas por su entorno o su pasado, sino de liberar su voluntad de los viejos patrones que lo mantenían atado a su antiguo yo. Este despertar le da la fuerza para enfrentarse de manera más decidida a los desafíos que aún le esperan. Por primera vez en mucho tiempo, siente que está tomando las riendas de su vida. En ese instante, comprendió que la verdadera libertad no era la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de decidir libremente sobre sus propios pensamientos, deseos y acciones. Su voluntad, una vez dormida y dispersa, ahora se presentaba ante él como una herramienta poderosa para dar forma a su futuro. Sin embargo, este despertar no es sencillo. La libertad de la voluntad no significa la ausencia de lucha. A medida que empieza a ejercitar su voluntad, se enfrenta a las viejas resistencias internas, la pereza, el miedo, la duda. Todos esos viejos hábitos que había arrastrado durante tanto tiempo resurgen con fuerza, intentando desviar su camino. Sin embargo, cada vez que el protagonista se enfrenta a estas resistencias y elige actuar con determinación, siente que su voluntad se fortalece y se reafirma. Cada decisión que tomaba, cada vez que decía no a los viejos hábitos o sí a un nuevo camino, sentía como si una capa de su antiguo ser se deshiciera. La lucha era dura, pero por primera vez, experimentaba un tipo de lucha que lo llenaba de energía, no de agotamiento. En este capítulo, la voluntad se presenta como un músculo que necesita ser entrenado y fortalecido. Aunque al principio la tarea parece insuperable, a medida que el protagonista continúa ejerciendo su poder de decisión, se da cuenta de que esta fuerza interior no es algo fijo, sino algo que crece y se intensifica con el tiempo. Cada pequeña victoria sobre sí mismo, cada vez que tomaba una decisión consciente y decidida, su voluntad se fortalecía. A medida que practicaba la disciplina interna,
se dio cuenta de que la verdadera batalla no era externa, sino una constante lucha interna por mantener su voluntad firme y centrada. Con el tiempo, el protagonista también empieza a entender que la verdadera fuerza de la voluntad no proviene del esfuerzo constante y la lucha contra uno mismo, sino de la aceptación de que el proceso es gradual. No puede esperar resultados instantáneos ni cambios inmediatos. El poder de su voluntad radica en la constancia, en la perseverancia diaria. A medida que acepta esta realidad, se siente menos frustrado y más comprometido con su viaje interno. El proceso de transformación no se trataba de una lucha feroz, sino de una aceptación pacífica de que el camino era largo y las pequeñas decisiones diarias eran las que realmente importaban. La voluntad, al fin, no era solo una fuerza de resistencia, sino una fuerza de flujo, una que lo guiaba suavemente hacia adelante. A lo largo del capítulo, el protagonista también se enfrenta a una nueva revelación. El poder de la voluntad no es solo personal, sino que está profundamente conectado con el mundo que lo rodea. Al fortalecer su propia voluntad, comienza a ver cómo su entorno también cambia. Las personas que antes lo influían de manera negativa ya no tienen el mismo poder sobre él. Las situaciones que antes lo desbordaban ya no lo afectan de la misma manera. De hecho, siente que su voluntad, al fortalecerse, se conecta con una voluntad más grande, una fuerza universal que lo apoya y lo guía. En la medida en que fortalecía su voluntad, también comenzaba a sentir una conexión con algo más grande. Era como si, al tomar control de su vida, hubiera tocado una fuente de poder universal que lo apoyaba en cada paso. Este descubrimiento lo llena de una sensación de paz y confianza. Aunque sigue enfrentando desafíos y resistencias, ya no se siente solo en su lucha. Sabe que, mientras se mantenga firme en su voluntad, el camino se abrirá ante él, lleno de oportunidades para crecer y aprender. La voluntad, comprendió, no solo era una fuerza personal, sino una conexión con un orden más grande. No estaba solo en su lucha. Había una energía universal que lo apoyaba, guiándolo hacia la vida que realmente deseaba vivir. El capítulo termina con el protagonista reafirmando su compromiso con el proceso de transformación. Ya no se ve a sí mismo como un ser pasivo, arrastrado por las circunstancias, sino como un ser activo, capaz de decidir su propio destino. La voluntad, esa fuerza interior que siempre estuvo latente, ha cobrado vida y se ha convertido en la herramienta clave para su redención. Al final del día, se miró al espejo y vio a alguien diferente. Ya no era la persona que había sido al principio del viaje, aquella que se sentía perdida y débil. Ahora era alguien nuevo, alguien que entendía que el poder verdadero residía en su capacidad para decidir, para elegir cada día la vida que quería vivir. Este capítulo subraya la importancia de la voluntad como fuerza transformadora en la vida de cualquier ser humano. Nos recuerda que, aunque las circunstancias externas pueden influir en nuestra vida, la verdadera libertad y redención vienen del poder de la decisión consciente y constante. Solo al tomar control de nuestra voluntad podemos realmente tomar las riendas de nuestro destino. Capítulo 14. La larga noche del alma. El capítulo 14 lleva al protagonista a un punto crítico en su viaje hacia la autotransformación. Después de haber ganado una nueva comprensión de la voluntad y su capacidad para cambiar, se enfrenta a lo que parece ser una de las pruebas más difíciles de su vida, una profunda crisis existencial. Esta crisis no es externa, sino interna. Se trata de una noche oscura del alma, un periodo en el que todo lo que ha aprendido hasta ahora parece desmoronarse ante la dificultad y la incertidumbre. Es el momento en que su fe en sí mismo y en el proceso de transformación se pone a prueba de manera más intensa. A pesar de todo lo que había avanzado, a pesar de los descubrimientos y las victorias pequeñas, algo en su interior se sentía vacío. La voluntad, esa fuerza que lo había guiado hasta aquí, parecía desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por una oscuridad insondable. El protagonista se siente perdido. Las lecciones anteriores ya no parecen tener el mismo poder sobre él. La fuerza de su voluntad, que antes lo había elevado, ahora lo deja en un estado de incertidumbre, como si estuviera atrapado en un espacio donde ninguna dirección parece clara. Este es un punto en el que todo lo aprendido parece desvanecerse, y el protagonista se enfrenta a la angustia existencial de no saber si podrá seguir adelante. Él sentía como si todo lo que había construido se desmoronara ante él, como un castillo de arena que se deshace con la marea. Las certezas adquiridas a lo largo de su viaje se deslizaban entre sus dedos, y una nueva sensación de vacío lo invadía.
Es en este punto donde la verdadera prueba de la voluntad se presenta. No es una cuestión de conquistar nuevas metas o seguir en la lucha constante contra los viejos hábitos. Esta crisis existencial exige algo diferente: la capacidad de resistir en la duda, la capacidad de permanecer firme en la incertidumbre, incluso cuando las respuestas parecen eludirlo. A lo largo de este proceso, el protagonista se enfrenta a su propia fragilidad humana. Durante toda su vida, había buscado respuestas claras y definidas, pero ahora se encontraba atrapado en la incertidumbre, con el vacío existencial como único acompañante. Era como si todo su esfuerzo estuviera siendo puesto a prueba, y aún no podía ver el final de la oscuridad. Lo que empieza como una crisis de desesperación se convierte en una lección de humildad y paciencia. El protagonista se da cuenta de que, a veces, el proceso de transformación no es un camino recto hacia la luz, sino una serie de curvas, sombras y caídas. La oscuridad no es el fin del camino, sino una parte integral del proceso. Y dentro de esta oscuridad, empieza a vislumbrar una lección importante: la aceptación de la ambigüedad y la capacidad de seguir adelante a pesar de no tener todas las respuestas. En medio de la oscuridad, entendió algo fundamental: la transformación no se trataba de obtener todas las respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas. La incertidumbre, esa sensación de vacío, era solo otra fase en su viaje, una que, si era aceptada, podía conducirlo a una mayor comprensión de sí mismo. Este es el momento en que la voluntad se redefine. Ya no se trata de una fuerza activa que lucha contra los obstáculos, sino de una presencia tranquila que persiste incluso en la incertidumbre. La voluntad se convierte en un acto de aceptación, un acto de permitir que el proceso de transformación siga su curso sin la necesidad de controlarlo todo. En lugar de resistir la oscuridad, el protagonista aprende a fluir con ella. La lucha, entendió, no era contra la oscuridad, sino con su propio miedo a ella. El verdadero poder de la voluntad no era resistir la oscuridad, sino aceptar su presencia sin dejar que lo consumiera. Al hacerlo, se dio cuenta de que podía continuar, incluso en medio de la incertidumbre. A medida que avanza en este proceso de aceptación, el protagonista comienza a notar pequeños destellos de luz en su vida. No son respuestas definitivas, sino momentos fugaces de claridad, breves instantes en los que todo parece tener sentido. Estos momentos, aunque pequeños, sirven como recordatorios de que la transformación está en marcha, incluso cuando no se ve el camino claramente. No era una luz brillante que iluminara todo de inmediato, sino destellos fugaces que aparecían cuando menos lo esperaba. Cada pequeño momento de claridad se sentía como una señal de que, a pesar de la oscuridad, algo más grande estaba en marcha. El proceso de aceptación le enseña que la vida no es un camino de certezas, sino un viaje de exploración constante. La transformación no llega con facilidad ni con respuestas rápidas, sino con una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. Al abrazar esta incertidumbre, el protagonista finalmente se siente más libre, más en paz consigo mismo. La voluntad, ahora reforzada por esta experiencia, se ha transformado en una fuerza más madura y profunda. Finalmente, entendió que la verdadera transformación no era un destino a alcanzar, sino un proceso continuo. Y que, al abrazar la incertidumbre y la oscuridad, estaba permitiendo que su voluntad se expandiera y se profundizara más allá de lo que había imaginado. Este capítulo muestra una profunda reflexión sobre la naturaleza del proceso de transformación. La lección aquí es que el crecimiento personal no siempre es una experiencia lineal o clara, sino que implica navegar por momentos de duda, desesperación y confusión. La verdadera fuerza de la voluntad reside en la capacidad de seguir adelante incluso cuando el camino es incierto, de aceptar la oscuridad y confiar en que, en su debido momento, la luz aparecerá. La noche del alma, entonces, no es el final, sino una parte esencial de la jornada hacia la redención y la comprensión profunda de uno mismo. Capítulo 15. El renacer de la voluntad. El capítulo final es el desenlace de la lucha interna del protagonista, quien ha recorrido un largo camino de autodescubrimiento, sufrimiento y transformación. Al final de su viaje, en el último umbral de su crisis existencial, se enfrenta a un momento decisivo: el renacer de su voluntad. Después de haber enfrentado la oscuridad, la duda y la fragilidad humana, descubre una verdad profunda y trascendental que lo cambia para siempre. Al principio, había creído que la voluntad era algo que debía forjar con esfuerzo y disciplina, una fuerza que se podía moldear a voluntad. Pero ahora entendía que la verdadera voluntad no es algo que se puede controlar o manipular,
sino algo que se debe liberar, permitir que fluya desde lo más profundo del ser. En este capítulo, el protagonista finalmente entiende que la voluntad no es una cuestión de lucha constante o de dominio, sino de aceptación y fluidez. La transformación más significativa no ha sido la conquista de sus miedos o deseos, sino la liberación de la necesidad de controlar todo, de aferrarse a una visión rígida de cómo deberían ser las cosas. La voluntad verdadera es la capacidad de actuar desde el ser interior, en armonía con el flujo natural de la vida. La voluntad verdadera no es la que se impone desde el ego, sino la que surge desde el fondo del alma. No se trata de forzar las circunstancias o de luchar contra el destino, sino de alinearse con la corriente de la vida, fluyendo con ella, no contra ella. En este último momento de revelación, el protagonista experimenta una especie de paz interior. La angustia que había sentido anteriormente, esa sensación de vacío y desesperación, se disuelve a medida que comprende que su búsqueda de control y certeza solo había servido para crear sufrimiento. En lugar de intentar forzar el futuro, ahora se siente libre para ser quien realmente es, sin la necesidad de cumplir con expectativas ajenas o luchar contra su naturaleza. Al mirar atrás, vio que cada paso, cada error, cada lucha había sido parte del proceso. Nada fue en vano. La oscuridad que había temido era, en realidad, un maestro que le había mostrado la importancia de soltar, de dejar ir el control. Ahora comprendía que la verdadera fuerza no es la que se ejerce, sino la que se permite ser. Este despertar se acompaña de un sentimiento de renovación. El protagonista, ahora transformado, comienza a ver el mundo con ojos nuevos. Las circunstancias externas, que antes le parecían desalentadoras y difíciles de manejar, ahora le parecen oportunidades para vivir de manera más auténtica y libre. La vida ya no es un campo de batalla, sino un espacio de aprendizaje continuo. De repente, el mundo a su alrededor se veía diferente. Ya no estaba dividido en triunfos y fracasos, buenos y malos momentos. Todo era parte del mismo flujo, todo tenía un propósito, incluso aquello que antes parecía oscuro o inútil. La verdadera libertad no se encontraba en el control, sino en la aceptación de lo que es. El capítulo también revela que el proceso de transformación nunca tiene un final claro, sino que se trata de un ciclo continuo. La vida sigue, y las pruebas seguirán llegando, pero el protagonista ahora tiene la sabiduría y la fuerza interior para abordarlas de una manera diferente. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de vivir con él de una manera consciente, aprendiendo y creciendo de cada experiencia. Ya no le temía al sufrimiento, ni a la incertidumbre, ni a la oscuridad. Sabía que eran solo partes transitorias del proceso. La voluntad que había despertado dentro de él no era la voluntad de un ser aislado que lucha contra el mundo, sino la voluntad de alguien que se ha reconciliado con todo lo que es, tanto lo bueno como lo malo. Finalmente, el protagonista, con su nueva comprensión y aceptación de sí mismo, se encuentra en un estado de equilibrio. Ya no está buscando respuestas externas o buscando la perfección en su vida. Ha alcanzado un estado de paz interna donde la voluntad ya no es algo que se necesita controlar, sino algo que simplemente existe, en armonía con su ser y con el mundo que lo rodea. La paz interior no era algo que pudiera ser ganado o perdido, era algo que siempre estuvo allí, esperando ser descubierto. Al soltar el control, descubrió que no había nada más para lograr, solo algo para ser. La voluntad ya no era un esfuerzo, sino una presencia serena. Con esta nueva sabiduría, el protagonista se enfrenta al futuro con una confianza tranquila, sin la necesidad de predecir o controlar lo que sucederá. Entiende que la vida, en su totalidad, es un proceso constante de crecimiento y cambio, y que lo único que puede controlar es su disposición a aceptarla y vivirla con autenticidad. Y así, cuando miró al futuro, ya no se vio a sí mismo como un ser que lucha por un objetivo, sino como un ser que fluye con el curso natural de la vida. No era necesario saber todo, ni tenerlo todo resuelto. Lo único necesario era estar presente, con voluntad y aceptación. Este capítulo final concluye el viaje del protagonista, pero también deja claro que el verdadero viaje, la verdadera transformación, nunca termina. Es una lección constante, un proceso continuo de liberación y crecimiento. La voluntad no es algo que se domina, sino algo que se libera, se entiende y se deja fluir. Y con esto llegamos al final de este fascinante viaje a través del diablo de León Tolstoy. Hemos acompañado al protagonista en su evolución interna, enfrentándose a sus demonios y descubriendo verdades profundas sobre la voluntad, el sufrimiento y la paz.
Cada capítulo nos ha mostrado una nueva capa de comprensión, y es imposible no reflexionar sobre las lecciones que nos deja. Si este contenido te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos profundos y transformadores como este. Dale un like si te ha resonado alguna parte de la historia, y no olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos episodios y capítulos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que nos invite a reflexionar sobre la vida, el alma y las grandes preguntas que nos acompañan todos los días. Si deseas profundizar aún más en las enseñanzas de Tolstói, o explorar otros temas que toquen nuestra humanidad, te invito a seguirnos en Audiomentores, un espacio donde cada historia es una oportunidad para crecer y aprender juntos. No olvides dejar tus comentarios y opiniones sobre este libro. Me encantaría saber qué te ha parecido y qué otros temas te gustaría explorar en futuros capítulos. Gracias por habernos acompañado en esta aventura literaria. Recuerda que, más allá de las palabras, lo que realmente importa es el camino que recorremos con ellas. Nos vemos en el próximo capítulo, con más reflexiones, enseñanzas y relatos que alimentan el alma. Hasta pronto.